Lucas capítulo 16, versículo 3. ¿Sí lo tenemos? Bueno, vamos a disponernos para leer la palabra de Dios. Dice: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, te entregamos en esta noche, te entregamos en tus manos este tiempo. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que por el amor eterno por el cual tú nos amas, hoy hables, Señor, a nuestro corazón, hables a cada uno de los que estamos aquí, y aún que esta palabra, Señor, llegue a las personas que conforme a tu propósito tienes predestinado, Señor, a alcanzar a través de esta obra. Te entregamos en tus manos este tiempo y te pedimos tu respaldo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando yo empecé a leer la Biblia, a estudiar y a relacionarme con el Señor y a oír la palabra de Dios, este pasaje era uno de los que a mí me costaba entender, me costaba discernir qué es lo que Dios quiere decir, cuál es la enseñanza, qué es lo que Dios quiere enseñar con el pasaje. Porque, como acabamos de leer, ¿sí acabamos de leer o no? ¿Quién leyó? ¿Quiénes leyeron lo que acabamos de leer? Bueno, como acabamos de leer, ahí está Jesús hablando una parábola de un señor, de un amo, que tenía un mayordomo, el cual le administraba todos los bienes, y le llegaron las noticias al amo de que este mayordomo estaba desviando los recursos, estaba quedando con más de lo que le pertenecía, y entonces el amo decidió despedirlo, decidió quitarlo del puesto, pero antes de que el amo hable con él, este hombre, este mayordomo, se dio cuenta, ya el amo sabía, y que esas eran las intenciones de él. Y este hombre fue, en lugar de rogarle al amo, uno que le pida perdón, que le dé otra oportunidad, él se fue con los clientes que tenía el amo de lo que vendía y les empezó a hacer a ellos favores. El que debía 100 le dijo: apúntate 80, el que debía 80 le dijo: apúntate 50. Y cuando vino el amo y se enteró de lo que hizo este hombre, lo alabó como si hubiera hecho algo bueno. Y esa es la parte que a mí me costaba entender, por qué Dios lo alabó si este hombre estaba haciendo algo más malo todavía. Siguió haciendo lo malo, pero en la medida que vamos creciendo y avanzando, el Señor nos va enseñando. Y hace unas semanas, la semana pasada precisamente, el Señor me volvió a pasar por este pasaje, y el Señor me hacía entender que lo que Dios alabó no fue en sí el que este hombre haya, aprovechándose de la facultad o de la posibilidad que tenía de decirle a otros que escriban menos, sino de la astucia, como dice ahí, la sagacidad que este hombre tuvo
¿Para qué? Para ganarse el favor de las personas. Él sabía ya que su amo lo iba a despedir, su patrón lo iba a despedir. Y entonces él se puso a pensar y dijo, ¿y ahora qué hago? Ponerme a ir a trabajar, a abrir huecos, no puedo. Y ponerme a mendigar me da vergüenza. Y entonces ese hombre sabía que iba a quedar sin puesto, sabía que iba a necesitar de la ayuda de otros, el favor de otros, y entonces aprovechó lo que tenía en la mano para ganarse el favor de los demás. Y eso fue lo que el amo, cuando volvió, le reconoció y lo halagó y lo colocó como ejemplo, como leímos también. Dice que los hijos de este mundo son sagaces para ser amigos, son astutos para ganarse el favor o el bien de los demás, dando a entender que nosotros los creyentes no somos así. Y eso es lo que Dios, o el amo, quien representa a Dios, le reconoció y le halagó a este hombre. Entonces, está escrita esa parábola, está escrita esa enseñanza, para que nosotros aprendamos ¿a qué? A ganarnos el favor de los que necesitamos, empezando ¿por quién? Empezando por el Señor. Mire que la gente vive, aunque de pronto dice, sí, yo reconozco, yo necesito el favor de Dios, pero como dice también la Biblia, muchos con su boca confiesan, pero con sus hechos lo niegan. Muchos dicen, sí, yo soy consciente, yo necesito el favor de Dios, pero con sus hechos, con su comportamiento, lo que hacen es todo lo contrario. Se comportan como si realmente no necesitaran la ayuda de Dios. Este hombre, al saber que iba a ser despedido, sabía que necesitaría la ayuda de las personas. Y entonces nosotros debemos aprender, primero teniendo una conciencia y siendo verdaderos, teniendo una conciencia real de que necesitamos el favor de Dios y que tenemos que hacer algo. El favor de Dios no lo vamos a alcanzar así nomás. A uno la gente no le hace un favor porque sí, como dice por ahí, por la linda cara que tiene. Para que le hagan a alguien un favor a uno tiene que haber hecho algo para que esa persona tenga esa inclinación en su corazón, se anime, se motive, se incline a ayudarnos. Si no, no va a pasar. Y así mismo es con el Señor. El comportamiento, les decía, del ser humano con respecto a Dios es este. Aunque con su boca diga lo contrario, con sus hechos demuestran eso, como si no necesitaran el favor de Dios, o como si el favor de Dios fuera ya un hecho. Y entonces, en cualquier momento, en cualquier situación, cualquier persona de buenas a primeras se le aparece a Dios a pedirle un favor, a pedirle ayuda, y espera que Dios les haga su favor. Y Dios no funciona así. Algo que siempre se nos ha enseñado y hemos aprendido, lo hemos recordado siempre, que lo único que es gratis con el Señor es la salvación, que es lo más importante, que es lo más grande. Pero de ahí en adelante, si nosotros queremos algo de parte de Él, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que tener un comportamiento, unas actitudes, una forma de ser, una forma de vivir, de tal manera que Dios se anime o quiera hacer algo. Por eso dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Amén? Y entonces, les decía, las personas, el hombre en general, se relaciona con Dios de esa manera, como si Dios estuviera en el deber de ayudarlo, como si Dios tuviera la obligación de ayudarlo, de oírlo, de responderle, y no es así. Este hombre fue astuto y fue sagaz, y dijo, no, yo necesito el favor de la gente y tengo que hacer algo a favor de ellos, tengo que hacer algo por lo que tengo para ganarme el favor de ellos, para que cuando ya me despidan, yo vaya y le diga, mira, ayúdame, necesito que me ayude, necesito este favor, y por lo que él había hecho, le conceda. Amén. Voy a poner un ejemplo. Un día, un hombre romano necesitaba un favor de Dios.
¿Cuál era el favor que necesitaba? Tenía uno de sus empleados que estaba enfermo. Y entonces este hombre no se atrevió a acercarse al Señor, sino que habló con unos judíos, habló con unos israelitas y les dijo: mire, por favor, háblenle al Señor de mi parte, díganle que me haga este favor, yo necesito. Él amaba a ese empleado que tenía y le dijo: dígale que me ayude, que sane a este muchacho que tengo enfermo. Y entonces se acercaron los fariseos y unos judíos. ¿Y qué le dijeron a Jesús? ¿Quién sabe la historia? Ninguno. Entonces se la sigo cortando. Se acercaron a Jesús y le dijeron: mira, Jesús, está este hombre, es romano, pero necesita este favor tuyo, que sanes a su criado, que sanes a su empleado. Y le dieron una razón, le dijeron: mira, este señor o este hombre nos construyó una sinagoga, ahí donde nos reunimos. Y entonces, las riquezas injustas, ¿a qué se refiere con las riquezas injustas? Todo lo que tiene que ver con esta vida, todo lo que tiene que ver con lo natural. La Biblia lo llama riquezas injustas. Ese centurión romano usó las riquezas que él tenía, que era dinero, seguramente de él era el lote donde construyeron la sinagoga, y él con eso pagó para que construyan ese templo, ese lugar donde se enseña la palabra de Dios. Y gracias a ese comportamiento, a esa actitud que él tuvo, él se ganó el favor de Dios. Cuando lo necesitó, lo pidió, ahí lo tuvo. Le decía: la gente pretende de buenas a primeras llegar delante de Dios, no se aparecen nunca lo buscan, nunca hacen nada que le agrade, que lo complazca, pero sí cuando tienen problemas y cuando tienen dificultades, ahí sí corren de una a orar unos o a rezar otros, que para algunos lo mismo es orar que rezar, y esperan porque Dios les responda. Eso se ve por montones. Hace unos días una persona me llamó a pedir un consejo, que no sabía qué hacer en una decisión que tenía que tomar en la vida. Y después de analizar la situación, yo le decía: cualquiera de las dos situaciones son buenas. Cualquier decisión que tú tomes está bien. Tienes bendiciones y te va a ir bien por cualquiera de las dos opciones son buenas. Decide tranquilamente. Pero esa persona solamente me llamaba a pedir esa ayuda o ese consejo de parte del Señor, porque cuando busca el consejo uno busca la sabiduría o la dirección de Dios. Yo le decía: cualquiera de las dos te conviene o es buena, la que decidas está bien. Cuando ya ella pensaba que estaba cerrado el tema y que ya había logrado lo que quería, yo le dije: pero hay algo que tú tienes que hacer. Le pregunté: ¿cómo está tu relación con Dios? Y entonces ella me dijo: no, pues ahí sí, yo reconozco que tengo muchas falencias, yo reconozco que me hace falta hacer muchas cosas para tener una buena relación con Dios. Yo oro todos los días, o le rezo, pero no quiero una relación, no he construido una relación con el Señor. Y entonces yo le decía: mira, cualquiera de las dos decisiones que tú tomes son buenas, pero esa bendición que tú esperas tener por cualquiera de los dos caminos solamente se va a concretar si tú logras tener una buena relación con Dios. Y le recordaba cuándo fue la última vez que me llamó, o cuándo fue la última vez que hablamos, y caí en cuenta que fue hace 3 años. Y fue hace 3 años también cuando estaba en una situación similar. Estaba en Pasto, en España, y ella llamó a preguntar y a pedir un consejo, al favor o una ayuda del Señor. Y yo le decía: mira, que esa situación refleja cómo eres. Y yo meditaba cómo es la gente. Cuando tienen un problema, cuando tienen el familiar enfermo en el hospital, está casi que se muere, ahí sí llamen y busquen y pidan y rueguen. Pero cuando no están en esa situación tan apremiante, no son conscientes de que algún día van a necesitar. Cuando yo tengo un familiar en el hospital, ahí soy consciente, muy consciente de cuánto necesito el favor de Dios. ¿Amén? Jóvenes, ahorita jóvenes, John, Colás,
y todos ustedes, la vida que ustedes tienen ahorita. Manuela dijo que es dura, tiene la vida. Manuela es la excepción. Pero los demás tienen una vida tranquila. Creen que se van a, como dicen en una propaganda que le escribieron a un muchacho, una hamburguesa, todo eso te vas a comer, sí, el mundo entero. Los jóvenes creen que así, el mundo pan comido, que fácil todo. Y tienden a vivir como si no fueran a necesitar el favor de Dios. No son tan conscientes de cuánto se necesita el favor de Dios. Les decía, cuando uno tiene una situación, una decisión que tomar, o cuando tiene un familiar enfermo, como lo último que me ha pasado, que hay gente que nunca pide oración por nada, sino solamente cuando están ahí en la situación apremiante. Pero antes de eso, no son conscientes de la necesidad del favor de Dios. Y en lugar de buscar ganarse ese favor, lo que la manera de vivir de las personas es haciendo todo lo contrario por sus vidas. ¿Sí me voy a entender? Todo lo que tienen en su vida, en lugar de utilizarlo para agradar a Dios y para contar con el favor de Él, lo que hacen es con lo mismo, todo lo contrario, hacer que Dios no los quiera ayudar por su comportamiento, por la administración que hacen de lo que Dios le ha dado. ¿Qué le quiero decir? Les decía, las riquezas injustas. ¿Qué es que son las riquezas injustas? Todo lo que tú tienes, todo lo que tú tengas son riquezas. Y la Biblia las llama injustas. Te voy a decir por qué las llama injustas. No porque te las hayas robado, no porque se las hayas quitado a alguien, no porque hayas hecho trampa para conseguirlas, sino que son injustas porque no hay nada de lo de este mundo que nos dé plenitud, que nos satisfaga al 100% en nuestra alma. ¿Sí me van a entender? No hay nada. Hay personas, por ejemplo, jóvenes, solteros de pronto, que desean tener una pareja, que desean casarse, piensan que el día que tengan esa esposa o ese esposo, esa pareja, o esa muchacha o ese muchacho, ese día van a ser felices, y cuando lo tengan se van a dar cuenta que no. Otros piensan que es el dinero. No, cuando yo sea rico, ahí sí voy a vivir bien y voy a ser feliz. Y cuando tengan se van a dar cuenta que no. Otro puede ser la salud, puede decir yo estoy enfermo y eso me aflige y eso me hace sufrir, pero el día que yo sea sano, ese día voy a ser feliz. Mentira, el día que sea sano no vas a tener, no hay nada de lo que pase en este mundo que te dé la paz y la satisfacción que tú esperas. Por eso la Biblia le llama a todo lo de este mundo injusto. Hablando ahora de la tecnología, hay algunos que son amantes de los celulares y quieren estar en lo último y pendientes del último que sale, el último iPhone, el último teléfono, el mejor, y apenas sale van y lo compran y no sé qué, si ya no están contentos. Ya, porque sale otro mejor y sale otro mejor. O sea, no hay nada en este mundo. Tienes un carro, tienes otro, el día que lo tengas vas a tener. Por eso se llaman injustas. Amén. Pero Dios nos da y nos bendice con esas riquezas, y lo que Dios espera mejor, lo que nosotros debemos hacer, una buena administración de lo que tenemos, es utilizarlo para ganar el favor de Dios. Eso es lo que Dios le alabó a este hombre. Lo que él tenía a la mano, lo que él podía hacer, lo utilizó para ganar el favor de los hombres. Y lo que Dios espera del hombre es que con lo que Él le ha dado, con lo que Él le ha bendecido, con toda bendición o todo bien natural que tenga, que lo utilicemos pensando en eso, con ese propósito de ganarnos el favor de Dios, no de lo contrario. O sea, que eso que tenemos en lo natural no se vuelva un estorbo, no se vuelva un impedimento para nosotros buscar a Dios, para nosotros servir a Dios, para nosotros agradarle a Dios.
hay una parábola donde Dios envió, dice también, un rey, el hijo del rey se iba a casar y mandó a invitar a algunos a la boda y envió a sus siervos a invitarlos. Y llegaron donde unos y dijeron, mira, el rey te manda a invitar a la boda. Y ellos dijeron, no, lo que pasa es que uno dijo, me acabé de casar. Y entonces yo recién casado y me voy de luna de miel con mi esposa. Y entonces no puedo, no tengo tiempo. A otros lo invitaron y dijeron, no, mira, acabo de comprar una finca y tengo que ir a revisar. No puedo ir. Otro dijo, acabé de comprar un par de bueyes y los voy a revisar, los voy a examinar y los voy a ver cómo están trabajando, no tengo tiempo. Ese es un error. En eso tienes que meditar. La esposa, el esposo, es una riqueza para el uno y para el otro. Los hijos son una riqueza. Los padres son una riqueza. El trabajo es una riqueza. Los bienes materiales son una riqueza. Lo que Dios nos quiere hablar hoy es que utilicemos eso para ganarnos el favor de Dios, que lo utilicemos eso para bendecir, para favorecer, para hacer prosperar la obra de Dios o para hacer que el reino de Dios avance en esta tierra. Para eso es lo que Dios nos da. ¿Sí lo entienden? Y entonces ahí está, dice ahí, que alabó la sagacidad. Ese hombre fue sagaz, fue hábil, fue inteligente, fue astuto para hacer con lo que tenía, ganarse el favor. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender para ver cómo hacemos con lo que tenemos para agradarle a Dios, para que sirva la obra de Dios. De eso se trata. Dios te da algo, todo lo que Dios te ha dado, aún la vida, el tiempo que te da, las oportunidades que tienes, todo lo que está en tus manos, Dios te lo ha facilitado para cumplir ese propósito, ganarte el favor de Dios. ¿Cómo te ganas el favor de Dios? Colocándolo al servicio, que sirva para el reino de Dios. ¿Sí me van a entender? Y es ahí donde entonces tú tienes que ser astuto, ser inteligente, buscar la manera. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Yo en mi condición en la que estoy como hijo, pero ¿cómo hago para que mis padres, que son una riqueza que yo tengo, en lugar de ser un obstáculo, en lugar de yo cogerme de eso, de un pretexto, de una excusa, para no servir, para no buscar, para no agradar a Dios, sino que lo cambien para hacerlo todo lo contrario, para agradarlo a Dios? Amén. Ojo con eso. Esto que estamos hablando es muy importante, porque más adelante dice que si nosotros no logramos hacer eso, que la persona que no logre utilizar esas riquezas para el bien del reino de Dios, lo que está diciendo aquí es que le será quitado porque es considerado infiel. Dice, al que es fiel en lo poco, también en lo más fiel lo pondré. En lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? Y entonces, si no se aprende a ser así, a usar lo que Dios nos ha dado para el bien, para ganarnos el favor de Dios, Él mismo se encarga de quitarlo. Por eso dice la Biblia, al que no tiene aún lo poco que tiene, le será quitado. Entonces, no es simplemente porque Dios es bueno, ya me va a responder. No es porque Dios es bueno, ya me va. Oye, me tiene, oye, hay gente que habla así. Es que Dios me tiene que ayudar. No, ese es un argumento que no es bueno, no es verdadero. Porque muchos saben, es que Dios es amor, es que Dios es bueno, es todo eso. Y mucho más de lo que nosotros nos entendemos.
ayudarte. Tú no, por derecho ya no tienes el favor de Dios. Tienes que ganártelo, tienes que buscarlo. Y lo haces dependiendo de cómo estés administrando lo que tienes. Cómo administras tu casa, cómo administras tu hogar, cómo eres como hijo, cómo administras a tus papás. Y lo digo entre comillas, cómo administras, porque el hijo no gobierna a los papás, sino cómo es tu relación con ellos. ¿Por qué cree que hay un mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra. Amarás al Señor tu Dios, Padre de Dios. Pero con tus papás de la tierra, debes tener mucho cuidado, hijo, hija, cómo eres. Debes tener mucho cuidado lo que haces con eso que Dios te ha dado. Porque ese es el primer mandamiento con promesa que dice: honra a tu papá y a tu mamá. ¿Para qué? Levanten la mano los hijos que todavía tienen los papás. ¿Quieren que les vaya bien? Y para que les vaya bien, seguramente le oran a hijito. Papá Dios, le piden que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien si ya te casaste en el hogar, que me vaya bien con mis hijos, que me vaya bien en la salud, que me vaya bien, que me vaya bien. Y le oran y le piden al Señor. Y muchas veces con los papás no son buenos hijos, no honran a los papás. Y entonces imagínense, Padre Dios, tú vienes a pedirme que te ayude. A ver, te voy a revisar. Te di papás. ¿Qué has hecho con tus papás? Eres desobediente, eres rebelde, problemático, no ayudas, no sirves, no les colaboras, eres un problema, un dolor de cabeza más. Entonces, hijos, miren con sus papás cómo se comportan, porque ahí se está ganando el favor de Dios. El esposo, ¿cómo es con la esposa? Los niños tienen juguetes favoritos. ¿Cuál es tu juguete favorito, Samuel? Un balón. Y yo me imagino que Samuel, que venga cualquier niño, que nunca ha visto en la vida, y viene y le dice: Samuel, préstame el balón. Creo que no se lo presta. Si ni a los amigos que son conocidos les va a querer prestar. A veces ni al hermano, si ese por ahí no sabe cómo. No, porque es mío, no me lo toques, no me lo toques, y préstamelo, no. Porque uno no va prestando las cosas ni va haciendo favores de buenas a primero, al menos a desconocidos. ¿O sí? No, y aún uno para pedirle un favor, a uno le cuesta. Dice, a veces le dice: mira, fulano de tal tiene lo que necesita. No, pero yo no soy amigo. No, pero yo de las penas lo he visto, y a uno le da vergüenza y le pide un favor a alguien que no es conocido, que no es de confianza, ¿sí o no? Amén. Aunque hay unos que son sinvergüenza. Pero por lo general a uno le da vergüenza. Aún cuando uno apenas está empezando a conocerse con alguien, también uno se cuida y dice: no, yo que le voy a pedir ese favor, me da vergüenza. Pero con Dios somos sinvergüenzas. Hay unos, como le digo, desconocidos con el Señor, o enemigos de Dios prácticamente, por la forma como hacen, cómo manejan las cosas de su vida, y son muy atrevidos a acercarse a pedirle a Dios favores. Y con la exigencia, como digo, con esa altivez, con esa soberbia de que es que Dios tiene que hacer, Dios tiene que ayudarme. Y no es así. No se deje engañar. Amén. Recuerdo un ejemplo de adultos. Tápense los oídos, niños. Tápense los oídos. Bien tapados. ¿Ustedes no son niños? A ver, tápense. ¿Qué fue por ahí?
No, pues tú, Joaquín, ya eres niño. Yo estoy bien. Por ejemplo, que la relación de pareja. A veces, cuando yo les diga ya se sabe. No haga esto, nada. Por ejemplo, la relación de pareja. El esposo no puede llegar donde la esposa a pretender tener una relación íntima, así como de la nada. Pregunto, ¿sí o no? Sobre todo, los hombres son más como descuidados, pero ¿sí o no, mujeres? Esposas. ¿Ah? Que el esposo llegue y así como está, digamos, está de la nada hablando de otro tema y que de una llegar a tener una relación no funciona. No funciona. Tiene que haber un preámbulo, tiene que haber negrita, negrito, mami, papi, amor. ¿Sí o no? Tiene que haber algo, un besito, una caricia, un abrazo, y ahí poco a poco se va dando y se van dando las cosas, ¿sí o no? Así mismo es con el Señor. Uno no puede pretender llegar delante del Señor a las carreras, a los afanes, ya. A los afanes, a que el Señor ayúdame. Mire que había un pasaje donde Jesús iba caminando y había mucha gente que lo apretaba, que lo jalaba, de pronto hasta lo repelaba, lo rasguñaba de un lado, de otro, pidiéndole el favor al Señor. Y había una mujer que necesitaba ser sana, llevaba más de 18 años enferma, había gastado todas las riquezas injustas en ser sana y no había podido. Y entonces un día le hablaron y esta mujer se acercó y tocó el borde del manto, de una forma correcta, con humildad, postrada, arrodillada, sometida. Y en medio de esa multitud que lo estaba apretando al Señor, solamente esa mujer logró mover el poder de Dios. Solamente esa mujer logró, con tocar el borde del manto, que la sanidad, el poder de Dios se mueve y la sane. Habían otros que lo apretaban, habían otros que le gritaban, había otros que le insistían, pero ellos no lograron tener el favor de Dios. Y entonces, se trata de que nosotros necesitamos el favor de Dios. El favor de Dios va a hacer la diferencia en nuestra vida. Amén. No son las circunstancias, como le decía a esta persona que me llamó, le dije, cualquier decisión que tomes es buena, siempre y cuando tú empieces a tener, a fortalecer, a construir una buena relación con el Señor, a ganarte el favor de Dios. Si tú te ganas el favor de Dios, el camino por donde te vayas, siempre el Señor te va a bendecir, siempre su favor va a estar ahí, siempre va a estar su ayuda, vas a contar con ella, pero el favor te lo ganas poniendo al servicio, sintonizando todo lo que tú tienes en tu vida en pro del reino de Dios. Amén. Tu trabajo, tu familia, tu carrera, tu negocio, tus hijos, tu dinero, tus bienes. Tu computador, todo. En la medida que todo eso tú lo encamines. Tu teléfono aún. ¿Para qué usas tu celular? Por ejemplo. Y ahí es bueno detenerse. ¿Qué conversas? ¿Qué hablas? Cuando, si el Señor te revisa, así como las esposas de cuando le revisan a uno el teléfono,
Si Dios empezara a mirar, ahorita abre el WhatsApp y empieza a revisar tus conversaciones, ¿qué encontrará? Si el Señor te chuta el teléfono y oye lo que hablas, si el Señor revisa los juegos que tienes, si el Señor revisa los videos que miras, dirá, ay, listo, le está compartiendo a este muchacho, le está evangelizando, está ganándose el favor de Dios, está grabando las prédicas del pastor y las está compartiendo, lo usa para eso, o está mirando pornografía, o está hablando de hacer trampa, o está hablando con un lenguaje vulgar, grosero. Y entonces el Señor mira eso y dependiendo de eso dirá, ¿tienes mi favor o no tienes mi favor? Es todo, todo. Por eso uno debe llegar a ese punto de que todo lo que uno tiene esté al servicio, esté destinado a cumplir los propósitos de Dios, a favorecer la obra de Dios, a bendecir la obra de Dios. Y en la medida que hagamos eso, cada vez más el favor de Dios estará sobre nosotros. Es ahí, no solamente es orar, rezar y pedir, sino ten cuidado cómo administras las riquezas que tienes, cómo administras los bienes que tienes, qué estás haciendo, aún el estudio. Y esa es una habilidad y una virtud que debemos desarrollar en nuestra vida. ¿Ven? En la medida que lo hagamos, ¿por qué cree que el rey David dice en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? No era porque David, aunque la Biblia dice que tenía una linda cara, no era por la linda cara de David. Era porque todo lo que David hacía, lo hacía pensando en contribuir, en favorecer al pueblo de Dios, en cumplir los propósitos de Dios. Entonces, de eso se trata esta parábola. Si lo hacemos, al que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pone. Pero al que no lo hace, por su infidelidad, sufre pérdida. Entonces, yo, para terminar, les aconsejo que revisen, mediten, analicen todo lo que está a su alcance, todo lo que está en sus manos, que depende de usted. Que no vaya a ser, si tienes hijos, que por tus hijos no seas fiel con el Señor. Que mire, está trayendo que el Señor, aún si es el caso, quita hijos. Que si es por tu esposo o por tu esposa, no vayas a ser infiel con el Señor. Si es por tu trabajo, no vayas a ser infiel con Él. La consecuencia es pérdida. Dios quita, ¿ven? Y le da al que tiene. ¿Ven? Vamos.